Campos ralos y cielo. El horizonte empequeñece la figura humana. En 1879, Antonio Pozzo registró la campaña al desierto. Intencionalmente, no fotografió la violencia del avance sobre el territorio y las comunidades mapuches. Aunque, sin proponérselo, dio cuenta del rastro fantasmal que la conquista fue dejando a su paso. Suben a la camioneta después de la jornada en los campos de algodón. Bebés y niños se integran al grupo de trabajadores. Límpidos, los rostros de las familias mocovíes se presentan ante la cámara de Grete Stern. Es 1964 y las ropas remendadas o decididamente pequeñas no empañan la integridad con que ella los retrata. Parada en una silla, entre la ventana y su cortina, una mujer espía. No vemos su cara. Solamente un gesto que refleja esta esperanza. Saber qué sucede afuera. En las fotografías de Adriana Lestido, las mujeres presas aparecen congeladas en un momento eterno. Un relato en imágenes. El esfuerzo por hacer visible los aspectos silenciados de nuestras sociedades. Sin palabras, el ensayo fotográfico enfrenta el desafío de documentar lo real. Álbum. Crónica de la fotografía argentina. El crecimiento de nuestro país atestiguado por Cristiano Jr. También la visión de Ernesto Schlie sobre las colonias santafesinas. Sin dudas, los días del gaucho retratados por Samuel Booth. O Harry Grant Olds y sus fotografías de las estancias ganaderas. Desnudos en la nieve, pinturas y caracterizaciones litúrgicas no ocultan la belleza de su estirpe. En 1923, el antropólogo y sacerdote Martín Gusinde logró fotografiar uno de los últimos jaín en Tierra del Fuego. Las imágenes de este rito de iniciación de los Selknam nos permiten reponer parte de la cultura y las creencias de este pueblo desaparecido. Si bien estas imágenes no fueron concebidas como un ensayo, las series fotografiadas pueden ser leídas en tanto relato documental. A su manera, cada fotógrafo dio cuenta de un fenómeno de la realidad y lo testimonió a través de su trabajo. Valeria González es crítica de arte y docente de la Universidad de Buenos Aires. Como curadora, ha sido responsable de la muestra Fotografía en la Argentina, 1840-2010. Cuando hablamos de ensayo fotográfico, nos estamos refiriendo a un conjunto de fotografías. Se trata de un conjunto de fotografías que están enmarcadas, organizadas o bien guiadas por el objetivo de narrar o componer un tema. La fotografía en la mentalidad del siglo XIX era vista básicamente como un instrumento, como una herramienta auxiliar del progreso. El Estado Nacional no se había hecho consciente plenamente todavía del valor y la importancia que podía tener la fotografía en la constitución de una memoria colectiva. La tropa posa impecable frente a la cámara.
Un campamento se instala a orillas del río. Los artilleros alinean los cañones. Con las fotografías de la campaña al desierto de 1879, Antonio Pozzo produce un hito. La intención política de este registro genera un relato evidente. Desde una ideología que entendía la conquista como el avance de la civilización sobre las tierras salvajes, el fotógrafo documentó el paisaje invadido. Antonio Pozzo va a documentar de alguna manera el punto de vista de los vencedores, no el punto de vista del indio. Aquí vemos una imagen, en este caso también de Antonio Pozzo, pero más allá del autor, una imagen muy característica de este tipo de estampas etnográficas. Vemos que evidentemente sí, la persona individual está, su cuerpo está en la imagen, pero no aparece como persona. Podría ser él o cualquier otro. Evidentemente la mirada humanística de Grete Stern está en las absolutas antípodas de esta visión. Me limité a fotografiar lo que veía. En la voz de Grete Stern, estas palabras sencillas definen una ética para la fotografía documental. Nacida en Alemania en 1904, Grete Stern se formó en los talleres de la Bauhaus. En 1934 dejó Berlín huyendo del nazismo y 2 años después se instaló en Buenos Aires. A los 36 años, Grete era ya una fotógrafa reconocida que se incorporó rápidamente a los círculos artísticos y culturales argentinos. En 1959 se instaló durante 1 año en Resistencia para dar clases de fotografía en la universidad. Ese encuentro con el Chaco y con su gente fue el germen que daría como resultado una de las obras más potentes, Aborígenes del Gran Chaco. Probablemente la parte de su obra que más vinculación tiene con la cuestión documental sea el trabajo que ella hizo con los pueblos aborígenes del noroeste argentino. Lo aborda con un criterio particular, yendo a registrar y a fotografiar lo que ve. Una mirada directa, poco especulativa, muy curiosa. Es interesante ver cómo en esos retratos, aún en los primeros planos, hay una descripción de los lugares, de los entornos, ¿no? Como para ver la construcción de sus casas. Y no solamente un fondo neutro que permita ver la artesanía, ¿no? Las texturas. Y entonces ese entorno aparece ya con el típico desenfoque que jerarquiza al personaje. El personaje se despega de esos fondos y cobra otra presencia. Trabado en un dedo del pie, el hilo del chaguar es tejido por una mujer del pueblo Pilagá. Luego, con la belleza del trabajo ya hecho, nos muestra la yica terminada. En 1964, Grete Stern recorrió el Chaco austral para fotografiar el día a día de las comunidades indígenas. Los rostros tobas, mocovíes y huichis fueron captados sin artificios. A través de una estética despojada, las fotografías narran la cotidianeidad y los oficios en esos pueblos originarios acorralados por el avance de las ciudades. Un detalle no menor en su ensayo sobre los aborígenes del Gran Chaco es la fuerte presencia del retrato, de aquella fotografía que
hace honor al individuo, a la persona individual. Digo, esta presencia fuerte, central, del retrato de la persona en el conjunto de fotografías de Grete Stern marca una singularidad que tiene que ser destacada. Ella comentaba que era muy lenta, que haciendo fotos, que dudaba mucho, que pensaba mucho lo que iba a hacer, iba, volvía, y que en la vida era igual, ¿no? Como que por ahí se iba a comprar unos zapatos, por ahí pasaba 1000 veces por la vidriera y bueno, y tardaba mucho en decidirse. Y ahí la periodista, creo que era Susana Biau, me parece, le preguntaba si no perdía cosas así, ¿no? Y ella decía que en fotografía nada se pierde, que en la vida sí, por ahí perdía los zapatos. Y para mí esa cosa, ¿no? Como que en fotografía nada se pierde, es clave, ¿no? Con Aborígenes del Gran Chaco, Grete Stern logra un ensayo fotográfico de extrema lucidez. Con un ajustado rigor formal, presenta la vida de los pueblos originarios del Chaco austral. Sin facilismos, este relato visual habla de las deudas pendientes en tanto sociedad y medio siglo después nos recuerda las difíciles circunstancias que aún afrontan estos ciudadanos de nuestra nación. Ciertos motivos permiten ser trabajados como series. Esto implica una sucesión de imágenes que arma una sintaxis y así genera un relato. Para que esto suceda, necesitamos tener en cuenta la posibilidad narrativa de la imagen cuando testimonia un proceso o muestra diversos aspectos de una situación. En principio, un buen ejercicio es plantearse cada toma para luego conformar una secuencia. Si mantenemos el punto de vista como patrón fijo y solo alteramos los encuadres, podemos proponer distintos acercamientos a una situación. Después, a esa secuencia le sumamos otra que capte un momento distinto del proceso. Suspendidas, casi fantasmales, aparecen las letras sobre la inmensidad del paisaje. Cuando observamos la serie, nuestra mirada tarda en conformar la frase del cacique Calfucurá: no entregar Carué al Huinca. Luego, al focalizar cada una de las fotos, reconocemos en esa tierra espectral nuestra Patagonia. Entre 1996 y 2003, el fotógrafo Res desarrolló su proyecto NECA. Con estas siglas, trae a nuestro presente la frase del cacique. Para realizar esta obra, fue tras los pasos de Antonio Pozo. Más de un siglo después de la campaña de Roca, las imágenes revelan un paisaje que sorprende por su vacío. Pocos indicios de las comunidades que lo habitaron perduran en él. Así, este ensayo logra, en la intensidad de sus comparaciones, replantear el sentido de aquella supuesta conquista civilizadora. Su relato redimensiona la campaña del desierto y revela una Patagonia vaciada. Sobre ella, las palabras del cacique Calfucurá siguen sonando como un llamado contra el exterminio. Juan Travnik es fotógrafo y docente. Desde 1998 dirige la fotogalería del Teatro San Martín. Es especialista en fotografía documental. El trabajo sobre los veteranos de la Guerra de Malvinas, sobre los excombatientes de la Guerra de Malvinas, lo empecé a hacer en el año 94, movido por una cierta
inquietud que era la de ver de qué manera tan oscilante la sociedad, nuestra sociedad y nosotros como sociedad, nos comportábamos con quienes habían estado en las islas en el 82. Creo que sobre todo en ese periodo, de los 10 primeros años de la posguerra, han tenido una carencia de contención de todo tipo. Me aproximé con respeto y tratando de alguna manera quebrar una idea asentada en el imaginario colectivo, en donde el excombatiente de Malvinas era no mucho más que aquel que sin otra ocupación terminaba vendiendo una revista o un objeto, ¿no es cierto?, en un colectivo o en una plaza. Me pareció que era interesante quebrar la imagen que de ellos dan generalmente los grandes medios de difusión, que para cuando llega abril siempre aparece el arquero que juega al fútbol al lado del arco, el veterano pobre que aparece delante de la casita humilde y el corredor de auto que obviamente aparece delante de su coche de carreras. Y lo que me interesaba era que los retratos, en un contexto mucho más neutro, hablen de cada uno de ellos como personas, como seres humanos. Y este fue el trabajo. Indudablemente ese costado humano, esa parte que de alguna manera se refleja en anécdotas, en sentimientos, en pequeños detalles que ellos cuentan. Bueno, ese relato es el que de alguna manera me interesaba como diferente, como más humano y como de algún modo poco explorado, ¿no? Intenté documentar lo que habían visto los ojos de los que de alguna manera son los protagonistas principales del ensayo, que son los excombatientes, ¿no? El fuselaje de un avión destruido. Las trincheras todavía presentes en la desolación. Tumbas. Pero también los rostros que vivenciaron esos lugares en pleno combate. Con Malvinas, retratos y paisajes de guerra, Juan Travnik expone las heridas aún abiertas por ese conflicto. En una cámara réflex, el fotógrafo ve a través del visor la imagen exacta que quedará capturada en la película. Esto se logra gracias a un sistema de espejos que refleja la imagen formada por un objetivo hacia una pantalla del visor hasta el momento justo antes de la exposición. La principal ventaja es que no presenta error de paralelaje. Puede verse exactamente la misma imagen que el objetivo formará sobre la película, la distancia del enfoque precisa y la profundidad de campo al cerrar y abrir el diafragma. Estas suelen ser las cámaras preferidas por los fotógrafos profesionales, ya que permiten un control casi absoluto sobre cada uno de los elementos y parámetros de la toma. Tadeo no alcanza el año de vida mientras es cobijado por el abrazo materno. Su cuerpo pequeño se aferra con manos y pies al torso de Águeda. En la ilusión propuesta por la imagen, casi parece que madre e hijo miraran en la misma dirección. Una columna con fotos en blanco y negro. Allí, los rostros de niños y la cara de un joven. Ese abuelo que Tadeo no tendrá oportunidad de conocer. Detrás, otra pared cubierta por marcos y fotografías. A través de ellas, Águeda les da presencia en sus días a sus padres desaparecidos en 1977. Con Fotos tuyas, Inés Ulanovsky evidencia las maneras en que la imagen fotográfica opera como forma de memoria. Desde una mirada entrañable, muestra la actualidad de los parientes de desaparecidos y sus vinculaciones con las fotografías que sobrevivieron a sus seres queridos. 1967. Primer año, sexta división. Sobre la imagen, algunas anotaciones brindan indicios acerca de la vida posterior de esa camada del Colegio Nacional de Buenos Aires. Círculo y tachadura sobre el rostro de Martín, desaparecido antes del nacimiento de su hijo.
A su regreso del exilio, Marcelo Brodsky desarrolló su obra Buena Memoria. En ella retrata a los alumnos de esa promoción y revela las ausencias debidas al terrorismo de Estado. Particularmente conmovedoras son las imágenes de los jóvenes de los 90, reflejados sobre las fotos de la generación del 70. Nilda Eloy, sobreviviente del centro clandestino Arana, levanta las cejas frente a la cámara. Jorge Julio López cierra los ojos en uno de sus últimos retratos. A través de la unión entre material de archivo y fotografías posteriores a la dictadura, Helen South logra en Desapariciones un relato que testimonia las huellas del dolor y los hechos siniestros perpetrados por el poder militar. Adriana Lestido inició su carrera fotográfica en 1980. Los ensayos Mujeres presas, Madres e hijas y El amor son un referente para las nuevas generaciones. Su obra posee el don de no estigmatizar aquello que mira. A partir de un estilo propio, Lestido capta situaciones extremas y las presenta desde la conmoción. Estas fotos las hice en la cárcel de Los Hornos, la cárcel número 8, en La Plata, la que más cantidad de mujeres con hijos, digamos, tenía. A veces desconcierta un poco esta imagen. Del otro lado está el patio, digamos, de recreo. Hay un momento para pasar al recreo, digamos, y después las que quedan a un lado y las otras del otro, y bueno, y se comunican por la ventanita. Esta imagen, bueno, para mí es por ahí la que simboliza más, ¿no? La serie. Es una imagen que para mí tiene así, que yo quiero mucho. Después ella la trasladaron y no la vi nunca más. Y siempre me impresionó que es justamente la imagen que para mí de alguna manera más peso tiene y fue con la que menos relación tuve. Lo que decían de la vida de las fotos, ¿no? Es como la foto hizo su camino y, ¿no? Y como de alguna manera sirvió de conexión. Esto es en los tribunales de San Martín, digamos, un juicio oral y público de ella. Público no había nadie, en el público no, ni por ella ni por su víctima. Esta es una de las imágenes claves, ¿no? De la serie. Por ahí, qué sé yo, en apariencia o lo que impacta así, en la primera mirada es el cuchillo, ¿no? Pero para mí lo fuerte de esta foto es la mirada. Como por ahí se potencia esa mirada por el cuchillo, ¿no? Y la verdad que era una fiesta cada vez que llegaba, se armaba toda una cosa, ¿no? Con las fotos y las cuidaban, como armaban álbumes, ¿no? con las fotos, algunas hacían que secar. Cuando estaban muy locas, la Cristina era del cuchillo, ¿no? O sea, que cuando estaba muy loca se ponía a mirar el álbum que había armado y se calmaba, ¿no? Bueno, las presas. La realidad tiene muchos planos, ¿no? Y yo creo que justamente, digamos, la única posibilidad de conectar realmente con la realidad, digamos, es ir bien adentro de uno, ¿no? Las tropas marchan por un paisaje desierto. Alrededor del fogón, los gauchos comparten un asado. Este bebé en un carrito sobre el suelo de tierra del rancho. Cada ensayo fotográfico capta aspectos de la realidad para contarlos en imágenes, como esa emoción de la mujer abrazada por sus compañeras el día de su liberación, o la forma en que los padres de Luis Steinberg observan el río al que fue arrojado el cuerpo de su hijo. Una narración sin palabras, un testimonio que propone su lectura sobre lo real. Así, los ensayos fotográficos alcanzan su carácter documental y construyen una forma de memoria.